Y para cerrar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el uso de la palabra a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros, también al pueblo de México, quienes nos ven por el canal del Congreso. Acudo a esta tribuna en nombre de mi grupo parlamentario, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, para fijar la postura que tenemos con relación a estas reformas constitucionales al 25, al 27 y al 28 de nuestra Carta Magna. Porque consideramos que se debe de dar pasos firmes para la recuperación de la soberanía energética y por esta transformación que se tiene que hacer para revertir estos cambios que se realizaron durante el 2013 con la reforma energética. Quiero señalar que a veces creo que quien asesora al PRIAN es Alarraqui, porque Alarraqui dice que para ganar los debates no tiene que haber una publicidad, sino que se ganan con mentiras. Y lo que han venido aquí está plagado de mentiras. En primer lugar, quiero decir que aquí se han dado una serie de cifras que no son realmente las cifras que se deben de manejar. Se dice que hay pérdidas en el caso de Petróleos Mexicanos, sin embargo, se desconoce el informe financiero de Pemex, porque me sorprende que incluso en algunos casos confunden lo que es la deuda con lo que son las consideraciones con relación a las pérdidas. Aquí han venido a decir durante la presentación de los votos particulares, por ejemplo, que hay unas pérdidas cuantiosas de billones incluso, cuando que en el balance financiero de Pemex al corte de junio de este año son 66,000 millones en balance positivo, 66,000 millones de pesos, pero a favor de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, también me sorprende que hablan de la deuda de Petróleos Mexicanos, a veces en dólares, a veces en pesos, que se habla de los 2 billones de pesos de la deuda. Es decir, estos 99,000 millones de dólares. Y creo que no tienen cara para hablar con relación a la deuda cuando que fueron precisamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto quienes le endeudaron al 100%, al pasar de 68,000 millones de dólares a 132,000 millones de dólares, cuando que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se redujo un 25%, es decir, estos 99,000 millones de dólares. Pero quienes endeudaron a la empresa, tanto a Pemex como a CFE, fueron estos gobiernos neoliberales con el objeto principal de desmantelar la industria para chatarrizarla y entregarla al mejor postor. Ese fue su objetivo primordial, es decir, un proceso de privatización para entregar nuestros recursos naturales, nuestros recursos energéticos al mejor postor, a los empresarios, amigos de los funcionarios de ese momento, a los empresarios con los que ustedes desde lo que ahora es la oposición hicieron sus jugosos negocios, como ha quedado demostrado. Esa fue la situación y por eso defienden tanto esa reforma en contra
de los mexicanos y las mexicanas en este país. También parece que les preocupa el caso de que la deuda se convierta, como dicen, en deuda soberana. Quiero señalar que en el caso de la deuda soberana, una de las cosas principales es que el servicio de la deuda es más barato, es de alrededor del 5%, a diferencia de la deuda que tiene que pagar Pemex con el servicio de la deuda, que es del 9 al 11%. Por eso, bienvenido este asunto con relación al pago del servicio de la deuda después de que ustedes endeudaron tanto al país con una reducción del 11% al 5%. Quisiera también contestar en cuanto a lo que se dice de que no hay ninguna derogación en torno a esta propuesta que se está haciendo, de ningún artículo y que no hay ninguna derogación de ningún párrafo. Quiero decir que se derogan los 21 artículos transitorios y ni más ni menos que en el caso del artículo 20 transitorio es donde está también la raíz de la esencia de la diferencia entre lo que nosotros estamos planteando y entre lo que planteó el PRIAN. Y tiene que ver con las cuestiones básicas de la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, donde se dice que lo más importante dentro de esta reforma energética es generar valor y no generar esta cuestión de bienestar para la población mexicana. Que algo que tenemos que rescatar, este concepto de Estado constitucional de bienestar, porque es para el servicio del pueblo, para que Petróleos Mexicanos y la CFE sean estas palancas de desarrollo de nuestro país, lo que merecemos los mexicanos y las mexicanas. Por tanto, sí queremos señalarles que, contrario de lo que ustedes opinan, pues sí hubo una derogación a partir de lo que aquí se vino a señalar. Se derogan estos artículos que están en la Constitución, que son estos artículos transitorios, y se añade un transitorio que es muy importante, que es sin afectar la validez y la continuidad de los contratos, asignaciones, concesiones o cualquier acto jurídico celebrado antes de la entrada en vigor de este decreto. Entonces, se están garantizando estos derechos. El día de hoy, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo con empresas estadounidenses y ahí una de las cuestiones que se señaló y que se comprometieron fue a invertir en este país 20,000 millones de dólares. Y también, hablando de esta cifra, quiero decirles que en el caso de la CFE, mentira que no se ha invertido y mucho. Se ha invertido también 20,000 millones de dólares en todo este tiempo. Por eso es necesario reconocer todo este trabajo que se ha hecho para recuperar a las empresas mexicanas, para que estas empresas mexicanas sirvan para el fortalecimiento de nuestra nación. La diferencia es que nosotros reivindicamos los derechos sociales y el PRIAN reivindica los derechos mercantiles exclusivamente. Y por lo tanto, nada más está preocupado por ver cómo sigue haciendo negocios a partir del desmantelamiento y de la desintegración de nuestras empresas, institución. Y quiero señalarles que si algo les queda de ese nacionalismo revolucionario, los priistas honestos deberían de votar a favor de este tipo de proyectos, a favor de esta iniciativa que se está presentando el día de hoy. Y decirles también a nuestros amigos y amigas que si les queda algo de izquierda, deben de tener
ahora sí que el corazón, el orgullo de votar a favor de una reforma revolucionaria que recoge desde luego los planteamientos de Lázaro Cárdenas, de lo que fue la nacionalización de la industria eléctrica, también en nuestro México, y que recoge el sentimiento de los mexicanos el pasado 2 de junio. ¡Viva México! Muchas gracias, senadora.